nos encomendamos al Espíritu para que esta sesión de estudio rinda frutos mismos que le dedicamos a esa deidad, a ese poder que nos protege y nos guía. Bien. Vamos a comenzar por el inicio, en este caso el prefacio, antes de entrar de lleno al capítulo 1, que habla sobre los milagros. En esta versión del libro está marcado con el número romano 11, saltándonos la primera parte de ese prefacio, que lo pueden leer en cómo se origina este libro. Entonces vamos directo a la pregunta: ¿qué es este curso de milagros? Como el propio título indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros: el texto, que tiene 754 páginas, el libro de ejercicios, con 522, y el manual para el maestro, que consta de 100. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlos depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. Es decir, este es un curso totalmente personalizable. En el marco de nuestras sesiones grupales vamos a verlo de cierta manera, un ejercicio por sesión, pero de manera independiente, pues cada uno lo podrá seguir estudiando conforme le parezca necesario. El programa de estudios que el curso propone se planteó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría, y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. Aquí abriré un paréntesis para traer a nuestra memoria la enseñanza del maestro Mauro Kunst, en el que justo no separaba religiones, ni teologías, ni filosofías, y veíamos que todo nos conduce a ese mismo centro, a ese mismo uno. Y en este caso, desde la tradición cristiana, vamos a ver un montón de recursos, de herramientas que quizás contrasten o aparentemente vayan en oposición a lo que Vedanta o el hinduismo nos ha enseñado en estos años, pero con una mente abierta y flexible, seguro que llegamos también. Entonces, es una invitación a abrirse sobre todo. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido en su mayor parte
a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad, que es la meta del curso. Ustedes se darán cuenta con este curso cómo todas las enseñanzas del maestro van a adquirir una dimensión real, que decía siempre el maestro, hay que realizarlo, no pensarlo, no estudiarlo, no decirlo incluso, ¿no? Vivirlo. Y este curso me pareció totalmente importante y significativo en ese aspecto, que mucho de lo que se lee, de lo que se estudia, a veces permanece en esa dimensión abstracta, conceptual, mental, y de alguna forma como no baja al cuerpo, a la vivencia, a la praxis. Entonces, este curso nos va a llevar de la mano, paso a pasito, para que el cambio de mentalidad se dé. Y sería más fácil de esta forma poner en práctica las enseñanzas de Vedanta incluso, ¿no? Ese es su gran valor, su gran aportación. Van a ver lo maravilloso que es este orden, esta secuencia de prácticas. Entonces, continuamos. Dice, el libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo este ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Y aquí dice, algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultará difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Veíamos un ejemplo que a veces la enseñanza es como una paleta que te ofrecen y tú en un ego la recibes, pero no te la comes, la ves, la hueles, dices qué te parece, especulas sobre su sabor, haces ensayos al respecto, pero el punto es probarla, es saborearla, es disfrutarla. Esa es la práctica. Por eso dice aquí este párrafo, no se te pide que las juzgues, sino que las uses para lo que son. Bueno, recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado, refiriéndonos a estas ideas que vamos a empezar a leer. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas, contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto.
Entonces en esta edición tenemos el libro de ejercicios que está en medio, el texto que lo precede y hasta el final el manual para el maestro. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios llevar a término el aprendizaje del estudiante. Al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo con que finaliza el libro de ejercicios. Y es el siguiente. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Bueno, hasta aquí termina la pregunta de qué es este curso y vemos cómo empieza a resonar con muchas otras vertientes de la espiritualidad, como el taoísmo, que dice que el Tao del que se puede hablar no es el Tao en sí. Es lo mismo acá que veíamos, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, etc. Es un recurso en sí, no es la verdad, nos apunta hacia ella. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué postula este curso de milagros? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. ¿A qué les resuena esto? ¿No es exactamente el mismo verso de la Gita? Lo irreal nunca será. Lo real nunca cesará de ser. Qué maravilloso, ¿verdad? Y en eso radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. En este contexto, el conocimiento se pudiera traducir vedánticamente como el discernimiento. Okay. Y la percepción como la mente sensorial que toma la información de la afuera y opina, especula, piensa, ¿no? La percepción como el pensamiento. Entonces dice, el conocimiento, entre paréntesis para los vedantines, el discernimiento, es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio, ni fin. Simplemente es.
Y aquí resalta esta cuestión de que solo lo que Él creó es real. No nos estamos refiriendo a su creación de formas, nombres, de soles, estrellas, ríos, cuerpos. A eso no se refiere a lo que Él creó. Lo que Él crea es una imagen y semejanza de sí mismo. Entonces Dios no crea otra cosa más que a Él mismo, para que no nos confundamos en este punto de decir, bueno, esto que veo aquí, que es la creación, es real. No se está refiriendo necesariamente a eso. ¿Qué crea Dios? ¿O qué irradia a Dios? ¿O qué emana a Dios? Amor. O como le queramos llamar en las distintas tradiciones, ¿no? Y solo eso es verdad, porque solo eso es eterno, y solo eso no tiene opuestos, y solo eso va a estar existiendo siempre, sin nada que lo amenace. La creación cósmica incluso tiene una fecha de caducidad, entonces no es eso lo que Dios creó a lo que se refiere en este punto, ¿no? Es algo que trasciende a los sentidos, por comenzar. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Es el mundo puramente mental y del yo y del ego. Y aquí Wasishta estaría en total de acuerdo con esto que dice que es un mundo de nacimientos y muertes, porque casi al inicio del libro de Yoga Wasishta relata esta historia en donde Saraswati le dice a la reina, tú no has nacido ni has muerto nunca. Claro, porque eso es una ilusión. Sí, claro. Finalmente vemos que todo esto está en perfecta coherencia con lo que ya resuena y ya sabemos y ya y de alguna forma estamos intentando de realizar, ¿verdad? Entonces, dice aquí, del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. Podemos decir el de Dios y el del ego. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. Vamos a decirlo, devoción pura. Mantén tu mente fija en mí, exclusivamente en mí, diría la Gita. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Lo real no necesita protecciones ni defensas. ¿Por qué? Porque nada real puede ser amenazado. Y eso es la libertad.
Eso es la certeza absoluta, la integridad total. En cambio, el mundo del ego necesita constantemente tener a uno preocupándose por resolver, voy a salvar, voy a solucionar, tengo que, el caos y la miseria realmente. Imaginen cargar con el peso de tal responsabilidad sobre los hombros, de sobrellevar el día a día, creyéndose que uno es quien tiene que sobrevivir por sí mismo. Es un peso insostenible. Es increíble. Creerse uno que uno es Dios. Y es muy doloroso. Sí, claro. Y te quita el sueño y te duele la cabeza. Y te pone triste y te preocupas. Y ya tienes tú una serie de problemas que según el ego no hay nadie más que los resuelva. Más que tú. Y es por eso dice que es un mundo que es necesario defender sin descanso. ¿Y cómo Dios va a haber creado ese mundo? No, por eso dice aquí que es una ilusión, ¿verdad? Por eso es una ilusión, es lo precioso. Ahora, este curso tiene como finalidad el cambio de mentalidad que nos va a ayudar no solo a saber o conocer que es una ilusión, sino a ver que realmente es una ilusión, a sentir la ilusión de este mundo y ayudar con la presencia, con el habla, con las acciones, a que hermanos y hermanas regresen a esa cordura de no ver una ilusión y no creérsela real. Dice, una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. Y aquí perfectamente pudiéramos concebir al Espíritu Santo como Buddhi. Es ese maestro, ese guía que claro está individualizado en una experiencia de encarnación separada, entre comillas, pero al mismo tiempo está vinculado a la unidad. Entonces, por lo mismo, ese Espíritu Santo, esa capacidad de discernir, nos ayuda en cada momento, pero es una voz que luego es opacada por la del propio ego pensante. Y aquí el perdón, vamos a ver más adelante, es otra manera de nombrar a esta capacidad de unimismar. No es una concesión que le hace un ego a otro ego. Sí, porque me sonaba así como el perdonar es como si fuera yo superior para perdonar a alguien.
Exacto, o algo que le das es un favor, porque no puede haber perdón real a menos de que haya una conciencia de unidad. Y eso es el perdón, la conciencia de unidad. Entonces, si todo es uno, ¿quién le hizo qué a quién? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Sí? No cabe ya más distinción. Por eso aquí tenemos que ir con esta advertencia de que el perdón no es como normalmente lo concebimos, de manera separada, porque no existe un perdón así. Mientras haya una noción de que somos dos y de que uno perdona al otro. Sí, porque estamos ahí nuevamente desde el ego, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Desde la separación. Estamos separando. Desde la idea de los cuerpos. Y otra vez, esa no es la creación de Dios. No es ahí donde vamos a trabajar. El curso de milagros no hace referencia a bendiciones en el mundo ilusorio. ¿Para qué? Si es una ilusión. Más bien el milagro, y lo vamos a ver más adelante, está en otra dimensión, fuera de tiempo y espacio. Mucha gente empieza este curso creyendo que es para ganar dinero. Sí. No es para eso. Con permiso. Me equivoqué. O para curar de una enfermedad, o para generar algún superpoder. No es para eso. Ahí otra vez estamos cayendo en una ilusión. Sí, yo creo que hasta esa intención tiene, ¿no? Engancharte desde la ilusión. Pero por lo mismo el capítulo 1 esclarece en qué es ese milagro del que estamos hablando. Y realmente una conciencia de unidad es el milagro en sí. Eso es a lo que aspira. Por eso es un curso para llegar a tener ese cambio de mentalidad que nos va a permitir unirnos con lo que es uno. Claro. Unirnos, ¿no? Unirnos. Entonces, bueno, seguimos. ¿Vamos bien al pasito? Sí, después de la desilusión. Sí. Estamos en la página 13, en el último párrafo. Dice: el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. Y hay una cita que dice: la proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto. No porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, entre comillas, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está allí. A medida que aprendemos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos.
Al mismo tiempo, nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. Qué bonito. Aquí hablaríamos del Atman. Y aquí cuando decimos que aprenderemos a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos, es decir, a saber que ni siquiera sucedieron realmente, porque todo lo que sucede al finalmente acaba, pasa, muere, no es. Por eso dice aquí que perdonamos no porque seamos buenos, piadosos, compasivos, sino porque nos damos cuenta de que lo que vemos no es real, no está allí. Y cómo lo vamos creando desde como habla, ¿no? Desde lo interno, pues que tengo como, no sé, podría pensarlo hasta como el pecado original, ¿no? Sí. Que es algo que no, pues que no es, pues. Totalmente, y eso también se va a esclarecer, porque muchas veces en la doctrina judio-cristiana actual se distorsionan muchas de las concepciones originales de la esencia del cristianismo, de Cristo, de la providencia. Entonces este libro es magnífico para quitarnos de esas confusiones que nos han dado por herencia cultural o religiosa, ¿no? Entonces dice, el pecado se define como una falta de amor, puesto que lo único que existe es el amor. Para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. La primera ruptura del pecado y la penitencia, ¿no? Exacto. Y la corrección no va a ser reandar tus pasos, compensarlo, ¿no? Repararlo. La corrección es simplemente un cambio de mentalidad, el cambio de perspectiva que te permite ver que realmente como todo es uno, no hay nada que corregir, no hay error. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Es cambiar la mentalidad de algo que nos han repetido toda la vida. Nacimos en un hogar cristiano, ¿no? Católico, pues. Y en la escuela. Que sí, digo, yo precisamente es algo que hice ya cuando empecé a estudiar con el maestro, ¿no? Romper todas estas estructuras mentales que eran de casa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que en mi casa tuve 2 tías monjas y 2 sacerdotes y todo. Y entonces nací en un hogar católico y me formé con las ideas y las creencias católicas, ¿no? Entonces cuando empiezo a estudiar con el maestro me doy cuenta que es más grande todavía. Porque tampoco, lo que decíamos, tampoco es malo, ¿no? O sea, simplemente hay más todavía de lo que hay que aprender a mirar para poder tener una visión universal y no limitada a lo que se está diciendo como ahorita, ¿no? O sea, dices, a ver, no, el pecado no te lleva a la penitencia, ¿no? Sino esta parte de es un error, pues, ¿no? Es simplemente falta de amor. Exactamente. ¿Y cómo se corrige la falta de amor? Con amor. Con amor. Entonces la corrección es inmediata. En cuanto se percibe el error, se corrige. Pero nos pasa que nos quedamos en el error. Vamos a hablarlo en nuestros propios errores, ¿no? Antes de meternos al tema de señalar errores ajenos, que es todavía peor, yo creo. Pero, ¿qué pasa cuando decimos, ay, híjole, estoy otra vez con mi cabeza dando vueltas? En ese preciso instante uno puede decir, esto es falta de amor. El único error
no es que dije esto, no es que me equivoqué acá, no es que no hice lo otro o hice de más esto. El único error es que no estoy amando en este momento. Damos un espacio para amar en este instante y sucede ese milagro. Pero es que fíjate que hasta eso es parte de lo que se tiene que romper, la idea del amor. ¿Y cómo amar? Porque yo preguntaría, ¿y qué es el amor? ¿No? Exacto. Porque dices, a ver, estoy pecando porque dejé de amar. Sí, pero ¿qué es amar? Exacto. ¿Y cómo amo? ¿Cómo amo? Curiosamente, y con esto nos podemos dar cuenta, no sabemos amar. Pero es una práctica que se cultiva, curiosamente. Sí, claro, es una práctica. Entonces, simplemente es lo más que pueda amar en este momento. Eso ya es mi práctica del momento. Se me va a olvidar a los 3 minutos, no pasa nada. Me vuelvo a acordar y, ok, regreso a mi práctica. Y verán que poco a poco ese corazón rancio, seco, duro, rígido, impenetrable, se empieza a ablandar. Y Narada nos dice que en devoción el corazón del devoto se vuelve una esponja amorosa, blandita, empapada de gracia. Entonces, este corazón, que primero lo vamos a ubicar físicamente, pero después lo vamos a ubicar atmosféricamente, casi como la gravedad que nos rodea, ese corazón se va a empezar a expandir como una flor. Necesitaremos empezar por lo más básico, pero nada nos quita de intentarlo desde ya. Sí. A lo mejor me voy a meter un poquito en temas de los contrastes, pues ahorita que estamos hablando de lo que dice vida y muerte, ¿no? Pero de lo que yo, como tocado en la enseñanza, es que para que puedas saber qué es el bien, te toca experimentar el mal, ¿no? Pero para que lo puedas distinguir como tal, aquí es cómo me salgo de esto para unirme a lo que sí es, ¿no? Y es la práctica, pues, que está hablando, ¿no? Pero yo como dices, no es meterle cabeza, sino cómo bajo de aquí a aquí, ¿no? ¿Cómo lo...? Sí, y ahí nos cuesta mucho trabajo, sí. Y la mayoría nos perdemos en el estudio y en la teoría. Exactamente. Pero bendito Dios, nos entregó este libro, este curso, que nos va a llevar de verdad de la manita, de la manita. Y van a ver si Dios nos lo permite, al terminar cada uno los ejercicios, recuerden este día, este momento, y van a decir, sí, es verdad que sucedió el milagro, que el milagro es solo el comienzo. Es decir, el milagro de abrir el corazón, el milagro del perdón, el milagro del cambio de mentalidad, es solo el comienzo para poder, ¿qué? Ahora sí, practicar, realizar, vivir. Y ya no tanto, pues... Elocubrar. Exacto, rumiar las enseñanzas, ¿no? Que algo es bueno, pero no sé si ustedes lo han sentido, que a veces es un poquito andar en círculos. Como no, que, y más ahorita sin maestro. Y más ahorita sin maestro, exacto. Es como, híjole, es que esto ya lo leí, esto ya lo sé, esto ya me lo han dicho, lo escuché en la grabación, lo leí en el libro, fui a la conferencia y pero sigo. Exacto, no lo he integrado. Sí, como decía el maestro, ¿no? Me salgo del grupo de estudio del mundo y ya se me olvidó todo. Es la vida cotidiana, ¿no? Sí. Entonces, aquí vamos a ver herramientas valiosísimas para poderlo integrar en una coherencia práctica, ¿no? Vamos a continuar unos parrafitos más y vamos a hacer el primer ejercicio. A ver qué tal nos va. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar del concepto de mente. Mente en el curso de milagros va a ser esta facultad que tenemos como del intelecto, como de
una especie de conciencia, ¿sí? No la conciencia Brahman, sino nuestra conciencia humana. Con el maestro mente tenía una connotación negativa, pero en el curso de milagros vamos a tratar de despojarnos o suspender por un momento esa concepción negativa para ver que cuando se habla de mente se va a hablar de esa conciencia o advertencia. En alguna ocasión sí, yo pregunté sobre eso al maestro de si la mente era tan mala, pues la teníamos, ¿no? No es mala. El tema es que no la encauces para lo que está, ¿no? Para lo que es. Sino que se tome como otra atribución y no nuevamente cayendo en lo que estamos ahorita viendo, ¿no? O sea, la utilizas para lo que no es, por lo tanto pierde su realidad, ¿no? O sea, entonces, si la mente es, pues, claro, ya bien encausada, bien practicada para lo que fue creada, pues tiene su parte positiva, ¿no? Exacto. Salirnos de la forma que no la utilizamos para lo que es, para que podamos estar en lo real, pues, ¿no? Exacto. Entonces, por eso cuando leamos sobre la mente, concibamos más bien la palabra conciencia. No, insisto, en términos de ese espíritu o esa conciencia divina, sino nuestra conciencia. Sí, nuestro grillito. Pero no un grillito, porque vamos a ver que es una entidad que no tiene un cuerpo como tal. Por eso aquí, si continuamos con la lectura en la página 14, el tercer párrafo dice: solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo, o la conciencia crística, que diría Yogananda. El pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y, entre comillas, amor. El ser, con mayúsculas, que Dios creó, no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son egoístas, destructivas e infantilmente egocéntricas. Aquí entendamos relaciones especiales como relaciones exclusivas. Mi amiga, mi hermano, mi familia, mis allegados son curiosamente destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Sí, porque estás dividiendo nuevamente. Separando. Limitando tu amor. Sí. Mas si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. Entregamos las relaciones más amadas a Dios para que sean justo lo que su voluntad dicte, y así se consagran. No por el beneficio que yo voy a obtener de estos camaradas, ¿no? O lo que yo pueda darle a mi familia y mis unos, sino lo que a través de esas relaciones
pueda yo ejercer en el plan de Dios. Por eso dice aquí, esas relaciones señalan el camino de retorno al cielo, que Ram Dass en su documental, ¿cómo se llama ese documental precioso? Creo que Going Home. Going Home, ir a casa, y es lo que dice él al final, let's walk each other home. Vamos a encaminarnos mutuamente a casa. Para eso son las relaciones, para llevarnos a casa. Muchas veces salimos a un cafecito a chismear, ¿no? Y esas son las relaciones infantilmente egocéntricas. Estamos aquí para ayudarnos a regresar a casa, a recordarnos al amor de Dios, a volvernos al mundo real y no de la ilusión. Y sin embargo, a veces se nos olvida esa función. Por eso las comunidades de estudio son preciosas. Nos apoyamos, no ni siquiera económicamente, ni siquiera nos echamos porras vanidosamente. No, estás ahí compartiendo la palabra de Dios. Exacto. Por eso son relaciones que se bendicen, por eso hay que ofrendarlas al Espíritu. No son para otra cosa. No, y ahí es donde regresaría a esa pregunta de ¿qué es el amor? ¿No? Pues es eso, ¿no? Estar también en la comunidad, ¿no? En lo común que nos une. Consideremos que este libro, este curso fue canalizado en estos tiempos. Hubieron otros momentos de la humanidad en donde era preciso, inevitable, necesario aislarse, irse, guardar un silencio, cortar conexiones con todo el mundo, ¿no? Pero ahora es curioso que lo que se nos presenta es una invitación a unirnos, porque no podemos sobrevivir aisladamente, no en este momento, y no es necesario. Por el contrario, se nos insta a que hagamos sagradas esas relaciones. Sí, porque todo nos aísla. Más bien ya estamos hiperaislados. Pareciera que estamos conectados ahora con las redes y todo, y al contrario. Estamos más solitarios, más solos, pero en algo que no nos nutre, sino al contrario, nos va dejando más vacíos. Nos hunde más en la ilusión. Entonces, bueno, vamos a terminar simplemente este párrafo que subrayé incluso, que dice: el mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores, es decir, de amar. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Entonces, bueno, estas son algunas de las partes del prefacio. Imaginen que este es el prefacio y todavía ni empezamos. Está maravilloso. Yo creo que en la siguiente lección pues ya terminamos de leer esta introducción y vamos al primer capítulo, que es el significado de los milagros. Y bueno, vamos ahora a saltarnos a la mitad del libro, o bueno, al libro de ejercicios. Al libro de ejercicios, exactamente. ¿Quieres un separador? Sí, gracias. Bien.
Ujú. ¿Qué página? Pues es curioso porque empieza en la página 1, Ah. pero después sí es como este grosor el que Es tienes que como, avanzar. ajá, más adelante. Así dijimos que la primera. Sí. La primera parte es la teoría y luego llega el libro de ejercicios y al final el libro del maestro. Ujú. Dijimos que eran 500. Sí. 754. Ujú. 600. Y va a haber una introducción también para el libro de ejercicios, pero este es aquí. No llego. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a la introducción, que es en la página 1, y dice, ahí mero. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario, como marco de referencia, disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan. No requieren ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura 1 año. Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365. No intentes hacer más de una serie de ejercicios por día. El libro de ejercicios está dividido en 2 secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves. Y la segunda, a adquirir una percepción verdadera. Es decir, primero vamos por el neti neti y después por el sat. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales se debe aplicar la idea del día. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo que la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otra parte, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier otra parte. Es decir, si estamos hablando en un ejercicio, por ejemplo, del perdón, ofrece tu perdón al mundo y sales al mundo y dices, ofrezco mi perdón a todo el mundo, menos a esta persona que está aquí. Ya se acaba el ejercicio. ¿Sí? Menos a Fernando. Menos... Ahí ya no se dio. Ya se acabó el ejercicio. Y por el contrario, si dices, voy a
realmente ejercitar esta lección y perdonas a un solo hermano o hermana, pero verdaderamente perdonas, se expande ese ejercicio, esa lección al resto del mundo. Entonces es o todo o la ilusión. Pero ahí es donde entra cómo voy a perdonar sin que me sienta yo como alguien superior, ¿no? Exacto. Entonces podemos replantearlo como, ¿me uní mismo con todo? O si tengo una pequeña reserva, lo pierdo todo en la ilusión. Sí, o a lo mejor digo, no sé, pensándolo más humanamente, ¿no? Porque eso se me hace como muy divino, que debería de ser, ¿verdad? Es. Pero, por ejemplo, no sé, voy a decir Fernando porque está aquí enfrente de mí, pero veo que Fernando tiene una actitud agresiva, ¿no? Y entonces, imposible, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, digo, es que yo también soy agresiva en algún momento. Y por lo tanto, no tengo nada que perdonar, ¿no? Digo, yo lo pensé de esa manera, ¿no? O sea, reconozco que cuando no he tenido amor, saco esa agresión, ¿no? Entonces ahora puedo ver a Fernando que él no está teniendo amor y por lo tanto no hay nada que perdonar. Porque, a pesar de que es un momento de crisis, por así decirlo, es donde yo puedo ver la carencia de amor, ¿no? No, que no es de Fernando, es que yo también, cuando lo he hecho, es cuando no he tenido el amor. Y en vez del amor viene la ira, ¿no? Y entonces cuando lo puedo mirar y decir, nada que perdonar. Y también todo el amor por dar. Y entonces viene el amor para dar. Y se le da a Fernando ese amor y automáticamente se le da al mundo. Claro. Entonces, a eso se refiere este apartado, ¿no? Es una práctica que puedes tú pensar en una persona, en una situación, en un objeto, algo finito, pero al momento de realizar esa práctica, se expande. Claro. Entonces, ya no es necesario que pienses en los billones de humanos que vivimos en el planeta, uno por uno. Con que a uno ames, se expande. Pero por eso no pensemos en términos de relaciones exclusivas, porque son excluyentes. Claro. Y el amor no es finito. Entonces, a eso se refiere. Por lo mismo, aunque sean aparentemente muy sencillos, estos ejercicios enfocados en cosas muy concretas que tengamos a la mano van a hacer su expansión, ¿sí? No tengamos duda de ese aspecto. Si continuamos, decimos: así pues, las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son: primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. No los vamos a reinventar, ni a mejorar, ni a readaptar. Ya son lo que son. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar estas ideas. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando, de modo que lo incluyan todo. Esto no requiere esfuerzo alguno de tu parte. Los ejercicios mismos reúnen en sí las condiciones necesarias para ese tipo de transferencia. Es decir, no nos preocupemos por engrandecer ese amor y llevarlo a todas las personas. La misma práctica ya va a hacer su expansión en sí misma. La medicina va a operar en sí misma.
Solo preocupémonos por realizar esa lección. Aquí la transferencia, ¿a qué se refiere como tal? A esa... La expansión de la práctica, que amamos a Fernando, pero ese amor se expande a todo el cosmos en automático y sin que nosotros hagamos esa expansión o esa transferencia, ¿no? Solito se da. Okay. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa, ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Entonces vamos a realizar el primer ejercicio, la lección 1, que dice: nada de lo que veo en esta habitación o en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. La instrucción es: mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Por ejemplo, esa mesa no significa nada. Esa silla, esa mano, este pie, esta pluma no significan nada. Luego, mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Esa puerta no significa nada, ese cuerpo, esa lámpara, ese letrero, esa sombra no significan nada. Observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado ni hacen distinción entre la clase de cosas a la que se aplican. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar con la idea del día, hazlo con total imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentre dentro de tu campo visual, pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual o en un protocolo. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. Desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual que cualquier otra. Las 3 primeras lecciones no deben hacerse más de 2 veces al día, preferiblemente una vez por la mañana y otra por la noche. No deben pasar de 1 minuto más o menos, a no ser que eso cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. ¿Sí? Entonces vamos a realizar esta práctica. Indicaré cuando iniciamos y terminamos. No quedan dudas, ¿verdad? De esto. Cada cosa que veamos, le agregamos, no significa nada en nuestro adentro. Con ojos abiertos y comenzamos.
Y vamos cerrando el ejercicio. Agradeciendo por esta oportunidad, posibilidad de realizar esta lección. Y bueno, ¿qué descubren con este ejercicio? Bueno, para mí fue como ir quitándole como la imagen, o sea, no significa nada de borrarla, pues. Borrar. Interesante, ¿verdad? Porque parecería que borramos y borramos y borramos y vemos que todo se puede borrar. Es muy profundo esto. Que le quitas como la percepción, ¿verdad? Porque si fuera al revés, pues empiezo a darle yo mi propia proyección de lo que estoy viendo, los colores, y aquí es al contrario. No significa nada y me salgo. No significa nada. Se cultiva el desapego, una distancia abismal, porque si no significa nada, no vale nada, no me importa nada, no sé ni qué es, no es nada, y nada, y nada, y nada, y entonces queda como un espacio muy ligero, muy como etéreo, diluido. Casi que podría entrar alguien aquí a robar y decir, pues, sí, de todas formas no significa nada. Y ahí empezamos a ejercer el bello don de la libertad que se nos da. Para usted. Pues sí, como me recuerda a este ejercicio como de no dejar que el ojo nombre, porque pues a lo mejor pues no sé, en esta silla o en la mesa o lo que sea, aunque sí hay como muchos detalles que uno se puede fijar, pues como que ahí uno a veces no encuentra tanta contemplación, pero si ve el cielo como a lo mejor un cielo muy bonito, un atardecer muy bonito, mucha naturaleza, y empieza pues a dejar que la mente hable y clasifique y empiece a nombrar y diga y se acuerde, sí, pero no era como este otro cielo que vi antes, que no sé qué, y tiene estos colores y bla, y me recordó esta pintura, y todo eso pues está haciendo que te pierdas de ese mismo presente, de ese mismo instante, como que pues si solo se contempla es indescriptiblemente como bello y como muy profundo, pero como que ya casi que si dices una palabrita ya como que empieza a opacarse o algo así. Y pues como que ese sentido como que ayuda a estar en el presente, o es como una invitación a estar en el presente, en contemplación, sin pues tener nociones, ¿no? Ni preferencias, ni juzgar. ¿Y eso presenciaste con esta práctica en este momento? Pues a lo mejor eso pensé, pero sí como que, pues sí, por algunos momentos como que había pues cierto silencio, cierta calma, ¿no? Exacto, un silencio y una calma. ¡Wow! ¡Qué práctica tan bella! Muy simple. Muy sencilla, ¿no? Pero muy profunda. Y muy profunda. Y es la primerita, ¿no? La sencillita. Entonces, qué bello que nos dimos este momento y de compartir pues nuestras vivencias, ¿no? Con esta práctica de 1 minuto, un poquito más que duramos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos a detenernos y agradecemos al Espíritu que nos haya permitido reunirnos, que nos permita aprender. Nos ponemos en sus manos, en manos de Dios, para las prácticas de los siguientes días.